Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. La paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy, mi amigo, mi hermano, te invito a que pongas tu corazón dispuesto para que la palabra del Señor, que Dios nos va a hablar ahora, sea de gran bendición y abundancia para tu vida. Porque recuérdate, necesitamos saber cuál es la voluntad del Señor. Y Dios quiere hablar a tu vida, quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. El tema que yo traigo para poder compartir contigo se llama Oídos que no oyen. En Zacarías capítulo 7 del 11 al 12, el Señor hace un reclamo y ese reclamo, ese reclamo quiero plantearlo a la humanidad hoy día. Fíjate bien. Pero no quieren escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Nosotros entendemos que Dios habla de diferentes maneras. Nuestro Señor ha hablado y sigue hablando, y de muchas maneras, como está escrito en Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué estoy hablando aquí? Que Dios está haciendo esa confrontación a todos aquellos que no han escuchado, porque el problema del ser humano es que cuando Dios habla, el hombre se endurece y tapan sus oídos. No que estén físicamente con perdición auditiva, sino que están escuchando la voz de Dios de diferentes maneras, como dice en el libro de Job. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué nos está hablando en cada momento? Nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a la obediencia, nos está llamando a su camino. Por eso es esta confrontación que no quisieron escuchar. El problema de la humanidad es que muchos cierran sus oídos. Dios hablándole a cada momento a la humanidad que se arrepientan, como está escrito en Hechos capítulo 17 al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse, no quieren escuchar, no quieren obedecer. Esa es la necedad del hombre. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, porque dice en Proverbios 19, 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay una cegadez tan grande que cierran sus oídos que no escuchan, que Dios ha puesto a una atalayas, manda hermanos, manda hermanas, manda pastores, habla su palabra en todo momento, dentro de tiempo y fuera de tiempo. En todos lugares nosotros vemos hermanos predicando el evangelio. Por eso este gran enojo de parte de Dios por aquellos rebeldes que no quieren escuchar la voz, como dicen en la voz de Dios, como dice en Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Ves? No, la gente no quiere escuchar la voz de Dios, quieren tapar sus oídos. Dios les llama a que vivan en santidad, a que vivan y se aparten del pecado, a que se arrepientan, pero no hay quien entienda. Por eso esta confrontación de parte de Dios. Por eso dice el Señor en Hebreos 6:10, a quien hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron, inclinaron su oído, antes se fueron
cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, la cual mandé que les cumplieran, que cumplieran la palabra y no la cumplieron. O sea, no obedecieron a la palabra del Señor, no quisieron escuchar. Oídos que no oyen, ellos mismos se hacen los sordos, ciegos, aunque escuchan, pero no quieren escuchar. Por eso el gran enojo de parte de Dios sobre aquellos que Dios les ha mandado que se aparten de la maldad, que se arrepientan, que se acerquen, que obedezcan la palabra del Señor, pero tapan sus oídos, como leíamos ahorita en Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 12, pusieron su corazón como diamante, pero taparon sus oídos para no oír. ¿Qué no oír? A Dios, no oír a sus profetas, no oír a sus atalayas, no quieren escuchar a la voz de los pastores quien está hablando. A Dios mismo aún les habla en la misma palabra de Dios en la Biblia, pero no quieren escuchar. Por eso dice en Marcos capítulo 8 versículo 18, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. Muchos escuchan, como ahorita, ¿verdad? Estamos hablando sobre este tema, que es bien indignante para Dios ver a la humanidad, ver a sus hijos, ver toda clase de rebeldía que Dios está hablando. Pero mira, cada quien se va por sus propios lugares y hacen lo que quieren. Por eso viene de parte de Dios esta exhortación, que como dice en Jeremías capítulo 6 del 16 al 19, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. ¿Qué quiere decir? Ven al camino, escucha, ven a la palabra de Dios, ven al camino de Dios y preguntar por las sendas antiguas. O sea, pregunta cuáles son los mandamientos, pregunta cuál es el camino y cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí está hablando Dios diciendo que tú preguntes, que yo pregunte, que cada ser humano pregunte cuál es el camino de Dios. Mas dijeron: no andaremos. Rebeldes como hoy día. Mira, la situación no cambia. Vemos la necedad del hombre que dicen: yo no robo, no mato, ¿de qué tengo que arrepentirme? Aquella persona merece el infierno. ¿Por qué? Porque hizo esto, porque hizo el otro, porque dividen los pecados. Pero todo pecado delante de Dios es abominable, toda acción. Y aquí mira, taparon sus oídos para no oír, mas dijeron: no andaremos. Pues también dice el Señor: también sobre vosotros puse atalayas que dijesen: escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Rebeldes, como rebeldía de parte de estas personas. Pero la situación es la misma. Cierran sus oídos, cierran sus ojos, y mira, ponen su corazón como diamante. Dice: por tanto, oír naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron aborrecieron la ley. Porque muchos se excusan diciendo: ay, mira, aquel necesita arrepentirse. Y la gente ha optado por hacerlo mal, olvidarse de Dios, rebelarse contra Dios y tapar sus oídos. Por eso el tema: oídos que no oyen pero no quieren entender, endurecen su corazón, se rebelan contra la voz de Dios. ¿Qué sientes tú, padre de familia, cuando tú le hablas a tu hijo y mira, te ignora, pero tú sabes que él te está escuchando? Es bien feo cuando en situaciones, ¿verdad? Padres de familia le hablan a los muchachos, y los muchachos, ay, ¿verdad? Ni siquiera dicen: aquí estoy. Y te imaginas Dios hablando en todo momento, como dicen, en todas horas. A cada segundo el Señor pone evangelistas, pone hermanos, aún te pone un versículo para ver si te llega en tu corazón. Pero mira, muchos tienen el corazón endurecido. Te ha mandado a la obediencia, pero muchos se rebelan. Muchos están viviendo como si no tuvieran ley, como si no tuvieran temor
Están viviendo en puras cosas malignas y perversas. Se están burlando de Dios y de su palabra. No tienen temor de Dios, practicando todos los días la impiedad, viviendo en una inmundicia, y Dios hablando: arrepiéntanse, acércate, ven a mis caminos, deja de hacer eso, apártate de lo malo. Y mira a la gente como si nada, llamándole a lo bueno, le están llamando malo. A la palabra de Dios la critican, y todo lo de Dios les aburre, se burlan, y todo esto pone en su corazón, como dice, como diamante. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Por eso dice el Señor: pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras. Y aún Cristo, porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino y no le recibieron. Nosotros sabemos que Cristo fue desechado, fue por su misma gente, vino a los judíos y lo despreciaron. Por eso el Señor Jesús les hizo esta confrontación a todos aquellos que se taparon sus oídos y no quisieron entender que tenían a Cristo, al Hijo de Dios. Nosotros lo vemos, es bien triste ver cómo estas personas cerraron sus oídos a la voz del Señor. Por eso dijo el Señor en Mateo 11, del 16 al 24, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan a voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. ¿Ves? O sea, aquí les está diciendo, es como un ejemplo, que estaban viendo al Hijo de Dios y no se arrepintieron. Es para que hubieran estado ellos de rodillas pidiendo perdón y mira, arreglando sus vidas, aprovechando que Cristo, el Hijo de Dios, estaba enfrente de ellos, pero ellos no valoraron. Por eso dijo el Señor: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón se hubieran permanecido hasta ahora. ¿Ves cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste, lo despreciaron, a los suyos vino y no le recibieron? La situación es la misma. Dios quiere entrar a tu vida, Dios quiere venir a la vida de tu familia, a la vida de tus hijos, pero cierras tus oídos y tu entendimiento a la voz de Dios. Por eso dice el Señor que son rebeldes, una generación que no tiene sensibilidad, ya han perdido el temor. Por eso el Señor habla la palabra y dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo te estoy llamando al arrepentimiento. Por eso hablaba el Señor aquí, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. O sea, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos ha hablado ahorita, nos está hablando ahorita. El Señor busca obediencia en nosotros, porque escrito está, fíjate bien, en el Salmo 49:1: oír esto, pueblo todos, escuchar, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, o sea, toda la humanidad. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. En el Salmo 78 del 6 al 7, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden, fíjate bien, no se olviden de la obra de Dios, que guardan los mandamientos. Por eso vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirar, y cuando se toque trompeta, escuchar la voz del Creador, escuchar la voz de Dios, porque ¿qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos da esa respuesta, en Miqueas capítulo 6 del 6 al 9. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré
al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 de arroyos de aceite. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. O sea, Dios busca la obediencia de cada uno de nosotros. Por eso Él hace esta pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Escrito está. Fíjate bien, el mandamiento es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es que mira, muchos no entienden que el amar a Dios es nomás no decirlo de palabra. No, amar a Dios es obediencia, respetarlo, tener temor, vivir en humildad, vivir su palabra tal cual como está escrito, buscarlo con acción de gracias, en agradecimiento, no ser gente que no tiene temor de Dios, sino al contrario, ser unos hijos de Dios en obediencia. Por eso dice el Señor: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Él no callará, por eso está diciendo, no quisieron escuchar, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Muchos escuchan la voz de Dios diciéndole: mira, apártate, santifícate, no vivas como el mundo, pero mira, cierran sus oídos en una rebeldía contra Dios. Por eso estamos viendo ahorita, lamentablemente vivimos en un tiempo donde vemos que el mundo, la generación actual, fíjate bien, viven en una depravación total porque no quieren escuchar la voz de Dios. Desde el chico hasta el anciano, no hay conocimiento de quién es Dios, de cuál es su palabra, cuáles son sus mandamientos ni sus estatutos, sino cierran sus oídos a la voz de Dios. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, pusiendo su corazón como diamante. No hay conocimiento de Dios en absolutamente, óyelo bien, nada. Generación que se ha olvidado de Dios. Por eso dice el Señor en Isaías 42:18: sordos oír y vosotros ciegos mirad para ver. Que tienen ojos y no ven, teniendo oídos mas no oyen. Fíjate bien cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros de diferentes maneras. El Señor habla, como te decía al comienzo, pone el Señor pastores, pone iglesias de sana doctrina, nos habla aquí, nos habla allá, usa el internet, pone hermanos, pone evangelistas. Llega un hermanito y te da un tratado en la calle: y acércate a Dios, te invito a un estudio bíblico, ven, acércate al Señor, apártate. Mira, a Dios no le gusta la vida que estás llevando, pero no, se cierran sus oídos a la voz de Dios. Fíjate, estaba leyendo en el libro de Amos, capítulo 4, del 6 al 12. Fíjate cómo esta confrontación le hace Dios a Israel, pero esta advertencia, esta confrontación se la hace mismo a estas naciones, a estos pueblos, a estos hermanos, a estas hermanas que están viviendo una vida doble, están viviendo en una depravación tal vez, en una vida que no agradable a Dios. Fíjate bien, dice: os hice estar a tiento, limpien todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volviste a mí, dice Jehová. O sea, Dios permitió un hambre, porque mira, muchas veces, fíjate bien, hay más peligro en la abundancia que en la escasez. Y como Dios Padre Él es soberano, Él es perfecto. Él usa las situaciones aún muy desagradables que pasan en el mundo, sea de enfermedad o cualquier otra situación, aún en una pérdida de trabajo. Dios
lo quiere transformar para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces y mira, en la abundancia la gente no busca a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay una escasez, una enfermedad o algo? Ay, Señor, ayúdame, mira esto. Por eso el Señor aquí está reclamando, diciendo que Él permitió hambre, mas no volviste a mí, dice Jehová. Fíjate en el 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, o sea, permitió sequías, en pocas palabras. Con todo esto no te volviste a mí, dice el Señor, o sea, taparon sus oídos para no oír y no te volviste a mí. Yo quería que te volvieras a mí, quebrantando tu corazón, tal vez afligido en esa necesidad, y el Señor dice, con todo no te volviste a mí. Miren el 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestras olivares, pero nunca te volviste a mí. O sea, permitió Dios plaga, pero no te volviste a mí. Ahora en el 10, mira, yo te lo estoy dando así con resumen, pero tú léelo completamente para que tú entiendas con detalle y pídele a Dios que hable a tu vida. O sea, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Ha permitido dar una situación difícil, tal vez has perdido tu trabajo, tal vez te enfermaste, tal vez hubo una muerte en tu casa. Tal vez no te ha pasado nada, más sin en cambio, viendo las situaciones que está pasando, terremotos, guerras, odios de gente levantándose, violencia y todo, y no te volviste a mí. O sea, ¿qué más quieres saber que haga Dios o permita Dios para que te vuelvas, para que el mundo vuelva, para que se arrepienta, para que obedezca, para que escuche, para que incline su oído, para que vean y vengan a la presencia de Dios? En pocas palabras, como resumen, aquí está diciendo el Señor, permití terremotos, permití sequía, permití que perdiste tu trabajo, que vino una enfermedad, mas no te volviste a mí. Miren el 11, os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no te volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te ha de ser esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque toda desobediencia, toda rebeldía tiene muchas consecuencias, y lo más que hay ahorita es gente rebelde, gente que no quiere a Dios en sus vidas. Cada día se levanta una generación atea o agnóstica, niños, jóvenes, adultos, que creen más en la ciencia que en Dios, influidos por la escuela, por la media, por las amistades, por el trabajo, en una total pésima generación en la cual los jóvenes ya ni creen en nada. Rebeldes, viven rebeldes, pero todo esto hay una culpabilidad, los padres, y los padres son rebeldes. ¿Cómo van a ser los niños sujetos a Dios? Están poniendo piedras de trompiezo. Dios nuestro Señor nos habla de diferentes maneras. Por eso esa confrontación de parte de Dios no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la palabra de Jehová. Dios Padre, dejó escrito mandamientos, decretos, estatutos, cómo debemos conducirnos, cómo debemos tratar al prójimo, cómo debemos comportarnos, debemos amar, debemos perdonar, debemos ayudar al prójimo, debemos orar, debemos leer la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay ojos que no ven y oídos que no escuchan, no quieren entender. Muchos viven en esta rebeldía, dice Jeremías 13:10, este pueblo malo no quisieron escuchar, no quisieron oír mis palabras, oídos que no escuchan lo que Dios está diciendo.
¿Ves? Dios está diciendo que hay una necedad tan grande, ¿ves? De parte del ser humano, y se están rebelando contra Dios, no habiendo temor de Dios. En la tierra han cambiado a Dios por todo el mundo, ha cambiado los mismos mandamientos de Dios por sus propios mandamientos, quebrantando todos los estatutos y acomodándolos a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero las naciones dicen, bueno, yo adoro lo que quiero, voy a poner y aprobar una ley de libertad, de religión, estatutos, donde ellos puedan adorar a quien sea y como sea, abortando, matando, haciendo una total depravación y un total quebrantamiento en la palabra del Señor en el tiempo que estamos viviendo. Lamentablemente, no nomás estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos que están viviendo una doble vida, que Dios les está hablando, llamándoles, pero mira, cierran sus oídos cuando está escrito en la palabra de Dios, que los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Y más sin en cambio Dios les está llamando, ¿sabes qué? Santifícate, ¿sabes qué? Apártate, no te hagas en amistad con el mundo, mira, obedece, y Dios llamando a la humanidad al arrepentimiento, pero mira, no quieren escuchar la voz del Señor, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y que vengan en la obediencia, porque con qué me presentaré delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca en mi vida, en tu vida, en la humanidad? Él busca que temamos a Dios, que amamos a Dios, que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que guardemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, porque obediencia quiero y no sacrificio. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Por tanto, Isaías 42:18, sordos oír y vosotros ciegos mirad para ver, estar atentos y oír mi voz, atender y oír mi dicho. La gente ignora la voz de Dios, no queriendo entender que Dios está hablándoles a su vida, que Dios está diciéndoles, sabes que apártate de esa vida que no me agrada, yo no quiero que tú perezcas, porque todo tiene consecuencia, y se supone que si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová, porque el pueblo de Dios está siendo rebelde a la voz de Dios, viviendo en un pecado total, en una vida desagradable, con un pie adentro y el otro afuera, viviendo en deleites, libertinajes, igual que el mundo, sin temor a Dios, igual que el mundo, viviendo el camino que le desagrada a Dios, viviendo como el mundo, comportándose como el mundo, comiéndose como el mundo, hablando como el mundo y pagando como el mundo, viviendo en rebeldía hacia Dios y su palabra. Por eso dice el Señor, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. O sea, Dios está confrontando, que mandó siervos quien hable. Dios está haciendo la misma confrontación, que muchos están tapando sus oídos para no oír. Muchos son amadores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, viviendo una vida no grata delante de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, lo ha mirado. Por eso dice el Señor en su palabra, que sus ojos ven y sus párpados examinan el corazón
corazón del hombre. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. ¿Cómo es olvidarse de Dios? Olvidarse a la invitación que Dios hace todos los días a la oración. Dios hace la invitación e ignorar la voz de Dios en su palabra, porque mira, no fuera que Dios dijera, bueno, usa el teléfono, no, pero no, Dios de esto, muchos hombres han idolatrado más y han puesto el teléfono y toda la tecnología en primer término, y la palabra y la voz de Dios la han puesto al último. Por eso es el Señor, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué su plata y el oro que ofrecían a otros dioses, a Baal, y olvidaron el Dios de su salvación. No quisieron escuchar, sino fueron rebeldes. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Por tanto sordos oír y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Asqueado estoy de holocaustos y de carneros, de cebo de animales. ¿Tú crees? Muchos, fíjate, lamentablemente muchos han malinterpretado que servir a Dios es darle una ofrenda, servir a Dios y nada más ir a la iglesia el domingo. Muchos han malinterpretado y ellos piensan que amar a Dios es servirle como quieren, haciendo lo que quieren, adorando lo que quieren, cuando de verdad amar a Dios es obediencia. Dijo el Señor, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Si me amas, dice el Señor en su palabra, guarda mi palabra, en Juan 14:16. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada a él. Y el que no me ama no guarda mi palabra. Guardar la palabra de Dios es obediencia a la voz de Dios que está escrita y plasmada en las Escrituras. Mira, es lamentable ver cómo le preguntas a un padre de familia. Yo te invito a que tú te preguntes a ti mismo, o pregúntale a alguien conocido, oye, ¿sabes los mandamientos de Dios? Y no conocen. Es triste, pero no conocen los mandamientos del Señor, ni saben dónde están escritos. Cuando dice la palabra del Señor que tenemos que meditar en ella, en la palabra de Dios día y noche. Debemos nosotros estar siempre poniendo nuestro oído a sintonía a la voz de Dios. Y muchos no han entendido que Dios habla en todo momento, y que Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de sus mandamientos, porque dice la palabra del Señor que no son los oidores los justos ante Dios, sino son aquellos hacedores de la ley que serán justificados. Aquellos que guardan la palabra de Dios son aquellos que obedecen el evangelio. Aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios son los que agradan a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es hora que escuches que es mandato de Dios. Fíjate bien, te voy a hablar de estos mandamientos para que los escribas y los escuches y sepas que es mandato de nuestro Dios que obedezcamos, que escuchemos, que pongamos en práctica lo que Dios nos ha escrito. Oír, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Proverbios 4, del 1 al 2. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis oídos, o sea, que escuches, está atento a lo que yo estoy hablando. Es que mira, el ser humano pone a Dios como cualquier mueble. Nada más para él cuando te ocupe, cuando tenga yo necesidad o venga una enfermedad, entonces sí, te necesito.
y no están siendo apercibidos que Dios está hablando. El Señor está hablando, dijo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, no guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina y todo su cuerpo. Proverbios capítulo 3 del 1 al 7. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjate bien, hijo mío, no te olvides de mi ley. Le está hablando al ser humano, no te olvides de mis palabras, no te olvides de mis mandamientos, no te olvides de mí, no te olvides de mi Hijo Jesucristo. Dice el Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley. Pero muchos tristemente ni conocen lo básico de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocen más de tecnología, conocen más de moda, conocen más de que lo que está pasando alrededor del mundo y que este y que el otro, conocen más de todo, pero no conocen a Dios ni su palabra. Por eso dice el Señor, no conocieron la palabra del Señor, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Muchos han vivido y están viviendo una vida rebelde delante de Dios y Dios no tiene contentamiento a su presencia, porque Dios mira y no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Por eso dice el Señor, pon tu boca como trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado de sus hijos. Es esa mancha, generación torcida y perversa, que están viviendo como quieren. No quieren a Dios en sus vidas, antes tapan sus oídos. Mira, a mí no me hables de esto. Quieren que nada más el versículo tal vez que sienten bonito en su corazón, pero cuando les habla Dios de santidad, mira, se tapan sus oídos y desprecian a Dios, cuando es mandato de Dios que escuchemos y que guardemos su ley. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor, que me escucha como guardando su palabra, obedeciendo los mandatos de Dios. Por eso dice el Señor, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, te he dado a conocer mi palabra. Pon tu oído para que escuches y no seas como la otra generaciones que han sido rebeldes delante de mí y no han escuchado lo que yo les estoy hablando. Muchos se rebelan contra Dios y Dios no está contento con una generación rebelde. Todo fuera diferente, óyelo bien. Todo fuera muy diferente si el mundo oyera la voz de Dios y guardaran sus mandamientos. Todo fuera diferente en el mundo si tan solo la gente estuviera en el camino de Dios y obedeciera a Dios y su palabra y escucharan al Señor. Reconocieran a Dios como el único Dios creador del mundo y de la tierra, no hubiera dioses ajenos. Respetaran a Dios y su palabra, obedecieran a Dios y su palabra, lo buscaran a Dios todos los días, escucharan la instrucción que Dios da por medio de sus escrituras. Todo fuera diferente en el mundo.
No hubiera asesinados, no hubiera asesinatos si respetaran Éxodos capítulo 20, versículo 13. No hubiera robos si respetaran Éxodos capítulo 20, versículo 15. No hubiera dioses ajenos, no hubiera en el mundo dioses ajenos si respetaran Éxodos capítulo 20 del 1 al 6. No hubiera violaciones, ni extorsiones, ni secuestros, ni odio, ni rencor, ni venganza, si la gente respetara Mateo capítulo 22 del 39 al 40, Levíticos 19, 18, que es amarás a tu prójimo, se respetara cada uno al otro. No hubiera adulterio si se respetara Éxodo capítulo 20 al 14. No hubiera madres llorando por sus hijos ingratos, por el irrespeto y el maltrato que los hijos hacen hacia sus padres si respetaran Éxodos capítulo 20, versículo 12. No hubiera hambre si todos respetáramos Isaías 58 del 7 al 8. Todo fuera muy diferente. Si tan solo la gente viviera en el camino de Dios y oyera la voz de Dios y obedecieran la voz de Dios que está escrita y plasmada en las Escrituras. Dios ha dejado las Escrituras para decirnos a nosotros en qué camino debemos andar. Pero por eso Dios confronta a la humanidad y a aquellos hijos rebeldes diciéndole que pusieron su corazón como diamante y no quisieron escuchar la voz de Dios cuando Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo, como dice Job capítulo 33 versículo 14, que sin embargo en una o dos maneras Dios está hablando en diferentes formas, en los terremotos, en todas las señales que se nos está dando, que estamos en principio de dolores, que Cristo viene pronto y nos ha llamado que estemos listos y preparados, que nos santifiquemos día y noche, que obedezcamos su palabra. Pero hay una rebeldía tan grande de parte de aquellos que están viviendo como quieren, haciendo lo que quieren, una generación que no le dan gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Porque quiero decirte algo, que de Dios proviene el trabajo, el sustento, el alimento, que de Dios proviene la vida, los hijos que tenemos, el alimento que tenemos, la misericordia de Dios que recibimos todos los días. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Dios busca que el ser humano se arrepienta, lo busque, obedezca y se aparte del mal. Pero han cambiado al Señor por dinero, por trabajo, por sus deleites y no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron oír los mandatos de Dios, sino contra Dios se han rebelado. Porque es importante leer la palabra para oír primeramente la voz del Señor y que para que nadie te engañe. Para que conozcas la voluntad de Dios, para que sepas tú discernir entre lo bueno y lo malo, para que tú conozcas la voluntad del Señor, que nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye con justicia, para que nosotros aprendamos a obedecer su palabra, para que seamos nosotros limpios y transformados. La palabra de Dios nos hace bien a muchos. Es donde Dios habla, te acerca a Dios, te ayuda a alejarte del pecado, te transforma tu vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos uno a nosotros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos. Dios habla nuestra vida en la palabra de Dios es luz. La palabra del Señor es espada, es eterna, es fuego, que nosotros necesitamos, como dice en 1 de Timoteo capítulo 1 del 8 al 10.
en el 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Ves cómo es para cada uno de nosotros? Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Eso quiere decir para aquellos que matan a sus padres, a sus madres, a los irreverentes y profanos, a los pecadores. Ahí estamos todos. ¿Cómo necesitamos todo la palabra del Señor? Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Toda la escritura es inspirada por Dios, por eso nosotros debemos sujetarnos a la palabra del Señor. Todo fuera muy diferente si hubiera obediencia y escucháramos la voz del Señor, pero la realidad es que el mundo no ha entendido cuál ha sido la voz de Dios, cuál ha sido el amor de Dios, y tristemente piensan que amar a Dios es servirle como quieran, haciendo lo que quieran, viviendo una vida muy desagradable a Dios. Por eso es esta exhortación que Dios hace a la humanidad, a los hermanos, al mundo entero, que nos arrepintamos. Él quiere que nos arrepintamos, que nos apartemos del mal, que veamos lo que está pasando ahorita en el mundo, que es un reflejo claro que Cristo viene pronto, y muchos se van a quedar al sonar de la trompeta porque están viviendo una vida indiferente, creyendo que pueden burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El Señor no es indiferente a tanta maldad, porque dice la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 36, el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aman todos los que me aborrecen aman la muerte, mas sabemos que el juicio de Dios va contra los que practican tales cosas, es según verdad. Por eso, ay del impío, le va a ir mal si no se arrepienten. El Señor busca que nos arrepintamos, porque debes de saber que todo lo que se siembra lo vas a cosechar. Si tú estás sembrando indiferencia, tapando tus oídos a lo que Dios te ha mandado desde hace tiempo, que pares de adulterar, que pares de fornicar, que pares de ser indiferente, que pares de ser rebelde, que pares de tapar tus oídos, y que pares de vivir una vida desagradable a Dios. Debes de saber esto, que Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando ahorita maldad, vas a recoger castigo e infierno. Vas a recoger lo que tú estás sembrando, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque Dios tiene escrito su palabra para amonestarnos a todos nosotros, y un día todos daremos cuenta, porque abominación a Jehová es el camino del impío. Tú cierras tus oídos para no oír la voz de Dios, y dice su palabra que aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así como Dios habla y habla, va a haber un tiempo donde clames a Dios y él no va a escuchar, porque cuando Dios cierra la puerta no va a haber hombre quien pueda abrirla. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano, dice el Señor en Proverbios capítulo 1, del 24 al 31, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Tristemente Dios ha hablado, Dios está hablando y Dios sigue hablando y no hay quien escuche, y muchos están cerrando la voz a sus corazones. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando en que Dios está hablando a tu vida. La misericordia de Dios está acabando. La misericordia de Dios se está acabando y se va a acabar en aquel día. Mira, tengo 6 años. Estábamos contando esta semana con mi esposo cuánto tiempo el Señor
¿verdad? Para la gloria de Él. Su servidora está trayendo palabra desde hace, ya voy a cumplir 6 años predicando el evangelio, hablándoles. ¿Ves? Y ¿sabes qué? Dios está hablando a tu vida. Que está corriendo el reloj de Dios y el tiempo se está acabando, en que Dios te ha llamado a la santidad, en que Dios habla a tu vida, en que te apartes de lo que Dios te ha dicho que dejes, que pares de adulterar, que pares de fornicar, que pares de idolatrar, que pares de hacer lo que estás haciendo. En que se cerrarán las puertas y no va a haber hombre quien pueda abrirlas. Mira el mundo cómo está pasando ahorita. Dios está hablando y por eso esta confrontación, oídos que no están oyendo, porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Por eso dice el Señor en Proverbios 1:24 al 31, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste mi palabra, no quisiste mis mandamientos, no me quisiste a mí, sino de mí te olvidaste y fue para ti más importante el trabajo, el carro, la casa, tus hijos y todo lo demás. Y yo he quedado en el olvido. Un día me llamarás y yo no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. En que clamarás misericordia y no habrá más. En que llorarás y gritarás y nadie te escuchará. En que me pedirás ayuda, pero no vendrá esa ayuda. Me buscarás de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Taparon sus oídos, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, porque Dios se aira con el impío todos los días y no se arrepiente. Escrito está en su palabra, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En el Salmo capítulo 5 versículo del 4 al 6. Nuestro Dios es un Dios juez justo, santo, pero sin santidad nadie verá al Señor. Prenderá al impío sus propias iniquidades. No le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos van a permanecer para siempre. Tarde o temprano el malo será castigado, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, toda la gente que no escuchó la voz de Dios. Oh, eso sí, quieren a Dios cuando lo necesitan, como enfermero, como esto, como el otro, pero van a querer que Dios los deje entrar al reino de los cielos. Por eso dice el Señor, me vas a clamar y no va a haber quien responda. Porque fíjate bien, dice en Romanos capítulo 2 del 8 al 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y sabrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Segunda Tesalonicenses
capítulo 1 del 8 al 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que van a recibir la condenación de infierno a todos aquellos que no escucharon ni obedecieron el Evangelio de Dios, que es la palabra del Señor. Que Dios nos da su palabra, como veíamos, para que nos ayude a corregir lo que está chueco, para que lo cojo no se salga del carril, para que obedezcamos la palabra. Pero muchos no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tapan sus oídos para no oír la voz de Dios. Oídos que no oyen. Ojos que no están viendo. No quieren escuchar. Antes fueron rebeldes. Por eso dice el Señor, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras que Dios está hablando de una, dos maneras, permitiendo situaciones en el mundo, enseñándonos que Cristo viene pronto y que Dios manda al mundo al arrepentimiento, que todavía hay tiempo ahorita y muchos se están siendo indiferentes a la voz de Dios. Aquel día se acerca. Sí o sí la palabra del Señor se cumplirá. El día en que Cristo venga, el día en que se cumplirá todo lo que está escrito. El día en que pronto nuestro Cristo venga y comenzarán los juicios terribles de Dios. En que solo habrá castigo, dolor y llanto. En que la vida se te acaba. Y Dios no quiere la muerte del impío, sino Él quiere que se aparte del mal. Él busca que todos vivan. Pero mira, la gente cierra sus oídos para no oír. Dios tiene recompensas para todos aquellos que obedecen el Evangelio, aquellos que se apartan del mal, aquellos que han limpiado, ¿ves?, sus pecados en la sangre del Cordero, aquellos que viven en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Por eso regresa tú a tu primer amor, regresa a Dios. Si tú eres hijo de Dios y te has apartado, y si tú no conoces a Dios, ahorita acércate, vuelve ahora en enemistad contra Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Ves? Dicen en Job capítulo 22, versículo 21, y aún en Hebreos dice el Señor 4:7, si oyeres hoy su voz y no endurezcas vuestros corazones, porque muchos han endurecido su voz. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos habla a nuestra vida. Apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a que nosotros obedezcamos el Evangelio, sí o sí. Por eso dice el Señor, quien es sabio y entendido, para que sepa cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios busca en nosotros. El Señor busca en nosotros obediencia. El Señor busca que nosotros nos acerquemos. Por eso dice el Señor en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Aún dice el Señor, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandes cosas. Dice el Señor, no guardaron el pacto. No quisieron mis palabras. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciaste, dice Jehová de los ejércitos en Malaquías 1:13. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Lo único que busca Dios de ti, de cada ser humano, es esa comunión íntima de padre a hijo. Él busca tu cariño, tu obediencia, que pongas a Dios primero, porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, y lo obedecerás.
y sobre todo harás lo que sea su voluntad. Y Dios hace ese reclamo, me devuelven mal por bien y odio por amor. Es bien triste saber con qué palabras Dios lo dice, porque Él siente el rechazo en tu vida, Él siente el desprecio que tú le has dado, Él siente el desprecio que el pueblo, las naciones se han rebelado contra Él, Él siente el desprecio que cada mañana la gente le hace, poniendo su trabajo primero y la oración y el tiempo con Dios. No hay ni un minuto para Él en sus vidas. Y sobre todo, como dice la palabra del Señor, son rebeldes. Ellos no oyeron, inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír. ¿Sabes qué es la cerviz? Es esto. Ni recibir corrección. Jeremías 17:23. No oyeron, inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no cumplieron. Teniendo ojos y no están viendo, teniendo oídos y no están escuchando. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, dice el Señor, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque Dios nuestro Señor habla en todo momento y sigue hablando. La voluntad de Dios es que te arrepientas, que te acerques, que ya pares de estar jugando con fuego. Porque el que juega con fuego se quemará. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Dios está oyendo, está viendo que no estás atendiendo a la voz de Dios. Dice el Señor en su palabra, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando pecar en alguna de estas cosas, vas a confesar tu pecado delante de Dios. Reconoce que no has oído. Arrepiéntete. Ten temor. Respeta a Dios. No temas a los que matan el cuerpo. Ten temor a Dios, que Él puede mandar el alma al infierno, porque hay un pago para los que obedecen, que es la vida eterna, y hay un pago para los rebeldes y pecadores, para los que no obedecen a Dios ni quieren escuchar la voz de Dios. El temor de Jehová te va a aumentar tus días. En el camino de la justicia está la vida. ¿Cuál es ese camino? Es el camino de Dios, la obediencia a su palabra, respetando a Dios, poniendo a Dios en primer término, no tapando los oídos para no oír. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No te desvías a la derecha ni a la izquierda, apártate tu pie del mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, que es la obediencia, la rectitud, la santidad. Busca a Dios en cada momento, todos los días. Enséñale al Señor que realmente es lo más importante en tu vida, obedeciéndolo. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Cristo viene pronto. Busca a Jehová mientras pueda ser encontrado. Busca a Jehová y su poder, su rostro continuamente. Acércate a Dios. Que la voluntad de Dios es que no perezcas, sino que cada uno procedamos al arrepentimiento. Como decía Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o sea, esto es todo lo más importante en la vida de cada hombre, de cada ser humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si tú si tú siembras indiferencia, si tú siembras rebeldía, si tú siembras desobediencia, si tú siembras indiferencia a lo que Dios quiere hablar a tu vida, vas a cegar corrupción, vas a cegar la condenación en el fuego eterno. Y Dios no quiere eso para tu vida, para la vida de tus hijos. Por eso debes de buscar a Dios, que ahora Dios está hablando a tu vida. Apártate del mal, acércate a Dios y pon en importancia a Dios en primer término en tu vida. No, porque muchos dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo? La rebeldía en sus vidas. Como dice la palabra del Señor, como Sodoma y Gomorra publican su pecado y no lo disimulan. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No te conformes tú a este siglo. Oye a Dios. Apártate del mal que Dios está hablando a tu vida. Y no seas indiferente a lo que Dios quiere que tú hagas, sino que Dios te está dando tiempo de misericordia. Nuestro Dios es Dios compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en poder. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora es el tiempo en el cual tú tienes que buscar a Dios. Que Dios está hablando y dándote tiempo a tu vida. Así es que ese fue el tema. Oídos que no escuchan. Con tristeza siente uno cuando comienzas a hacer los temas que Dios habla. A mí me habla primero y es triste porque siento el dolor de Dios, veo el dolor de Dios de ver cómo Él mira las almas. Es como aquel padre se esmera por cuidar a su hijo. Hijo, no te atravieses nada más así sin ver una avenida, sin ver una calle, sino voltea a los dos lados. Imagínate ver a tu hijo que nada más se atraviesa y tú veas el peligro en el cual se expone. Es una impotencia de no poder hacer nada. Dios mira la necedad del hombre que Dios está hablando en todo momento. Y hay muchos oídos que no están escuchando. Que hay vida eterna para todos aquellos que obedecen el Evangelio, obedecen a la verdad. Pero hay condenación eterna para todos aquellos que obedecen a la injusticia. ¿Qué quiere decir? Que obedecen a hacer lo malo, pero no obedecen a Dios. Muchos están viviendo por un camino que los está llevando al infierno. Y es lamentable que la mayoría van a ir a la condenación eterna y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios manda atalayas, hermanos, profetas, pastores, siervos, quien predique, niños, jóvenes, adultos. Porque Él quiere que tú veas que el camino que estás llevando no es grato delante de Dios, que vas a tener consecuencias a la vida que estás llevando. Si tú confiesas tus pecados delante de Él y te apartas y reconoces, Él te va a perdonar porque la misericordia de Dios es mucha. Así es que el tema fue oídos que no oyen. Lee completamente el capítulo de Zacarías, que es el 7, y te vas a dar cuenta de lo que hizo Israel, porque esa confrontación. Pero hoy día nos la hace a nosotros como seres humanos, que muchos son indiferentes a la voz de Dios. Por eso ese reclamo. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Cuando Dios había dicho, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Dice el Señor, yo los había puesto que escucharan el sonido de trompeta y dijeron ellos, no escucharemos. Rebeldes,
La situación es la misma. Mi trabajo y mi más grande deseo, mi oración es que la salvación para aquellos que no conocen el Evangelio y para todos aquellos que han caído es que regresen. En que estamos viendo el peligro, en lo que estamos viviendo ahorita, y que el pecado en la vida de muchos los va a llevar a la condenación eterna. Y mi más grande deseo es que alguien abra sus oídos y sus ojos a lo que Dios quiere hablar a la vida, a tu vida, a la vida de cada ser humano. Mientras Dios me permita, aquí estaré cada semana hablándote lo que Dios me da a mí. Y créeme lo que es primero para mi vida. No creas que la palabra nomás, ella me está hablando nomás a mí. No, para mí es primero. Y es primero para mi vida, para vida de mis hijos, para cada ser humano. Así es que la palabra del Señor, Dios ha hablado. Así es que alíñate, no dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tal vez mañana ya no haya tiempo. ¿Qué si mañana ya no te levantas? No, es que uno nunca sabe cuándo va a llegar la muerte. Muchos tenían planes y sus planes quedaron en el aire. Sus planes en esta tierra, pero jamás pusieron a Dios primero. Nosotros somos peregrinos y somos pasajeros en esta vida. La vida del hombre es de en medio de 70 a 80 años. ¿Qué estamos? Mira, nomás analiza, 20 años se fueron así. Pronto vamos a partir de esta tierra. ¿Cómo está tu vida delante del Creador? El Señor un día te va a confrontar y te va a decir, mira, cuántas veces te hablé meses, años y fuiste tan indiferente a mi voz y no escuchaste. Y lo único que vas a escuchar en aquel día va a ser, mándalo a la condenación eterna. Porque ninguna excusa será justificada delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo he expuesto tu palabra, Señor. Oídos que no oyen, Señor. Padre, permita que nuestro corazón no se endurezca, sino háblanos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Danos fuerza para obedecer. Danos ese oído para escuchar cuál es tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Acércanos más, cada día más a tus caminos. Y ayúdanos a tener una relación contigo de Padre e Hijo todos los días, Señor. Y que sepan que tú has amado a cada ser humano. Que no crean, Señor, que no hay amor, sino hay mucho amor hacia las almas. Padre Santo, te pido, Señor, si alguno no te conoce, que te conozca. Si alguno ha caído, que te levante. Si alguno no ha sido salvo, que se salve. Alguno ha habido enfermo, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que lo sanes, Padre. Alguno afligido, Señor, consuela. Alguno que no se quiera arrepentir, Señor, que se arrepienta, Padre. Te pongo estas almas que has traído, Señor, hoy día y han escuchado tal vez toda la palabra, y si no, Señor, eso que escucharon, Padre, que dé frutos, Padre. Háblales a sus vidas y que es importante que se arrepientan, que se acerquen y que escuchen y obedezcan, porque tú no tienes contentamiento por los que no obedecen. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor, y en tus manos pongo a todas las almas, Padre. Te doy gracias por tu Hijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y glorificamos tu bello nombre, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad que Dios nos dio ahora de escuchar su palabra. El consejo que te doy, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Los tiempos se van a poner más difíciles. Y si tú no buscas de Dios, no soportarás lo que viene. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos en los cuales tiempos de dolores. Que cada semana, cada mes, cada año, cada tiempo, cada segundo, se van a intensificar las cosas en esta tierra. Así es que corre por tu vida, corre por tu salvación. El día que moramos no nos vamos a llevar ni la casa ni el carro. Lo importante es la salvación de nuestra alma. Por eso busca las cosas de arriba.
Te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, 7 de la noche. Todos los jueves, tiempo de México, creo que 2 horas, es a las 9. Y si nos ves en otros países, te invito a que transformes el tiempo y pues te espero. Y de verdad, haz algo por tu vida. Acércate a Dios, lee la palabra, obedece y pídele a Dios compasión y misericordia. Te espero para la próxima semana, si Dios permite. Te amo en el amor del Señor. Que Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llene tu hogar. Dios te bendiga. Amén, amén.